Bien, jóvenes, ¿cómo han estado? Ojalá que bien. Eh, Vamos a empezar con la clase de hoy. Esta es la semana 4, 4 de, 4 de 12, 4 de 12, 4 de 14, ¿cierto? Claro. Así que, bueno, vamos avanzando. Semana 4. Este, Vamos a analizar hoy día eh, un concepto que tiene que ver con el cálculo temprano, ¿sí? de los estudiantes antes de que empecemos a formalmente sumar, restar, multiplicar o dividir, que se le llama, bueno, le decimos nosotros la estimación, ¿sí? Y que tiene que ver con esto de que hay una lógica respecto de contar, medir, eh, ¿cierto? Que nos va sirviendo a medida que vamos avanzando. Es decir, siempre estamos haciendo estimaciones, ¿cierto? Me parece que cuanto más pequeño cuesta un poco más y realmente no nos damos cuenta, pero matemáticamente nuestro cerebro está funcionando. Y después ya vienen los conceptos fundamentales del campo de los problemas aditivos. Eh, Así que, este, bueno, básicamente vamos a analizar hartos conceptos hoy día. Así que, eh, bueno, de la clase anterior hicieron los ejercicios. Yo sí, profe. Me Ah, faltaron dos nomás, que eran de operatoria combinada, pero lo estoy haciendo ya. y pudieron ver unos videos que son cortitos de ayudantía. Sí, de hecho, ayudaban a resolver la guía. Claro, claro, sí, para eso, digamos. Sí, de hecho, yo los vi al último, porque yo ¿cuánto se llama? No entendía que era el archivo que esto subía. Hasta que lo vi, y claro, salía por ejemplo, la ayudantía uno, salía lo de la guía uno, ¿cierto? Claro, claro. Va en el mismo orden. Las dos con las dos, entonces ahí Mm, salía el video claro, el video de la guía con la guía sin resolver. qué bueno. Pero está todo muy bien explicado, nada que decir. Ya, qué bueno. Bueno, ahora al final de la hora vamos a dejar unos minutitos para ver algunos que quedaron ahí por resolver, ¿sí? Pero vamos a avanzar ahora a lo de hoy día. Me avisan 10 para las 5. Ay, me pierdo. Nosotros tenemos clase hasta un cuarto para las 6, sí. Ya. Por ahí por 10 para las 5 me avisan. Este es... Profe, entonces 10 para las 5 le avisamos Ya, para por que favor. se resuelvan ejercicios de No, no, es lo que para el usted mencionó break. recién. Es para el break. Ah, ok. Ah, Después ya. el otro, un poquito antes yo me acuerdo, antes de que termine. Ok. Esto no hay que ver. Ya, aquí. Bueno, bueno, tal como nosotros analizamos ya anteriormente algunos conceptos, y si bien es cierto, tienen que ver eh, con con cómo se va desarrollando el pensamiento numérico y cómo los números van ayudando a los estudiantes a poder resolver problemas o situaciones que se les presentan desde pequeños, ¿sí? Hay un concepto que es el desarrollo del pensamiento numérico, eh, que viene muy de la mano con lo que nosotros estamos analizando. Entonces, pregunta ahí, ¿cuántas personas están mirando a los trapecistas? Bueno, si nosotros nos hacen esa pregunta,
nosotros decimos, a ver, ya, a ver, dame un tiempo, dame un minuto para contar, ¿no es cierto? Y uno tiende a tratar de llegar a un cálculo lo más exacto posible. Y bueno, no sería tan difícil si es que nos acercamos y empezamos a contar, incluso el niño que está en brazos, eh, los hombros del papá y qué sé yo. Em, pero si le hacemos la misma pregunta a un grupo de niños pequeños, ¿cierto? Dependiente del nivel, bueno, algunos que ya saben sumar, ¿cierto? Y conocen el algoritmo formal, van a empezar, bueno, de a poquito a contar y con los dedos van a empezar a mover los dedos y marcando con la vista tal vez y con los dedos contando. Otros van a dar un número, veo como 20, como 50, como 30. Bueno, la respuesta puede ser variada, pero hay una tendencia, si cuando es demasiadas personas, o a nosotros nos pareciera no muchos, pero puede que para un niño pequeño sea harta gente, entonces la tendencia a no contar uno por uno, sino más bien a estimar un valor. ¿Mm? Eh, por decir, hay muchos, ¿cierto? Y eso ya está siendo una estimación. Eh, Aquí hay dos filas de mujeres a la entrada al baño, parece, ¿cierto? Entonces, ¿qué fila tiene más mujeres? Bueno, sin necesidad de contarlas, porque también no es un proceso tan simple, a pesar de que están bien ordenadas, eh, puede haber también equivocación en el conteo, entonces uno puede estimar, y un niño puede estimar, ¿cierto? Un valor de personas en la fila, no un valor exacto, sino más bien puede decir, ¿hay más de 10? Sí. ¿Hay más de 3? Sí. ¿Hay más de 5? Sí. ¿Hay más de 10? Bueno, algunos estimarán que sí, otros dudarán y así, ¿se fijan? Pero hay una fila que se ve que tiene más que otra. ¿Cuántos chips de chocolate tiene la barra de cereal? Bueno, la barra, por lo menos ahí podemos estimar 5, pero si me preguntan por la barra completa y la barra tiene un cierto tamaño, entonces yo podría decir debe tener el doble, entonces unos 10. Bueno, estoy estimando, ¿cierto? Eh, Sin necesidad de llegar al valor exacto, puedo tener una idea aproximada del total. Aquí hay un problemita. Esto es de una evaluación. Domingo y su madre fueron a la tienda Mi Sorpresa a comprar un regalo para el amigo de Domingo, que está de cumpleaños. Ella le dice que como máximo gastará 7.000 pesos. Domingo entonces empieza a buscar un buen regalo para su amigo y encuentra varios juguetes que le podrían gustar. Domingo le muestra los juguetes a su madre y sostiene el siguiente diálogo. Entonces el niño dice, mamá, mira, encontré estos 3 juguetes, todos cuestan como 7.000, lo cual no está mal, haciendo una estimación, ¿cierto? La mamá le dice, ¿estás seguro? Y Domingo dice, sí, puedo llevar cualquiera de ellos para mi amigo. La mamá le dice, si estás seguro, elige uno y págalo en caja y tienes el dinero. Ya dice, llevaré el helicóptero. ¿Qué proceso hay detrás de la afirmación? Todos cuestan 7.000 o como 7.000. ¿Qué hace Domingo? Esa es una buena pregunta. ¿Qué proceso hay detrás de la afirmación que hace este niño de que todos los juguetes, o todo lo que él eligió por lo menos, los regalos, perdón, cuestan como 7.000? Bueno, Eh, Ahí, dígame. profe, estaría Domingo haciendo como una aproximación, pero una aproximación como al ojo, así a la rápida. Una aproximación rápida del total. Ya. Claro, Y yo sí, acotando lo que dice mi compañero, y también, ¿no es cierto?, no sobrepasarse tanto del límite. Por ejemplo, me hubiera imaginado que hubiera elegido el niño, por ejemplo, el avión. Yo hubiera pensado que lo hubiera elegido hasta, no sé, pues, 7.500. Pero la idea es que tampoco se sobrepase tanto del límite de lo que van a gastar. Tanto de 7.000, por ejemplo. mm.
Entonces, ahí el niño obviamente eligió el de 6.980, que ese ya es, obviamente es comprable, pero como a él le dijeron que solamente hasta 7.000, sería bueno que llevara el libro. Entonces, él Claro. estableció un proceso de, claro, como dijo mi compañero, de aproximación, creo que dijo. Mm, Claro. ujú, Entonces, ahí fue variando los productos según el límite de dinero en este caso. claro. Pero él se fija en el límite de dinero la única, digamos, El niño no se fijó del límite de dinero en este caso. ya. Ya, deme ¿cuál es su nombre? César, Y compañero anterior. Martín. Voy a mirar el chat porque estaba escuchando ahí. El Lo, problema es que o- lo- no lo veo perdón, bien. profesor. ¿Ah? Lo otro que puede pasar, creo, es que el niño sepa ya cuánto tiene que ser menor de 7.000 y lleva los otros productos de 7.200, 7.500, como es cercano a los 7.000, puede Mm, que lo tomen como favorito y puede hacer un cambio de idea a la madre y ahí comprar el producto. Quizás como una idea ingenua. ya. Yo creo que el niño solamente vio que le dijeron 7.000. Entonces el niño dice, 7. Entonces él mira su juguete y dice, este tiene el 7, este tiene el 7 y este tiene el 6. Es casi lo mismo. Por eso dice así como 7.000. Mm, muy No que bien. se fijen en el precio, porque los niños chicos no se fijan en eso. Y menos se van a fijar en la enredadera de números que hay después del 7. Muy bien. Muy bien, Belén. Mardones. Yulisa, tiene la mano ahí. Sí, yo quería decir que, ejemplo, se formuló quizá la más mala pregunta, porque hubiera dicho como máximo 7.000 pesos. Entonces, si hubiera sido 7.000 pesos, solamente hubiera podido llevar el libro, creo que era. Entonces, hubiera dicho como, a uno dice, ¿cómo 7.000 pesos como redondeado? Incluso puede haber llevado un juguete de 7.990, porque está el número 7. Entonces, al final el niño asocia a cómo es un aproximado muy general, porque puede ser de no sé, de 6.000 y algo hasta 7.990. Igual está en un rango de 7.000 pesos, Perfecto. como 7.000 pesos. Muy bien. Entonces, volvamos a la... Ya, bueno, la compañera ahí dijo algo bien importante. Si volvemos acá, por ejemplo, acá a la fila de las mujeres, yo podría decir, hay como 15 por fila. Y bueno, una debe tener más, así que hay como una más en una fila que la otra, así que debe tener 16. Es una aproximación, ¿cierto? No lo he contado ni siquiera. Lo mismo hace el niño, hace una aproximación, ¿cierto? Del valor. Hace una estimación. Y esa estimación, ¿qué tiene asociado? Tanto al yo decir hay como 15 o al decir valen 7.000, más o la menos, ¿cierto? cantidad Ya, tiene asociado la cantidad. ¿Y qué más? y el precio. Ya, o bueno, O en este sea, cuento las claro. mujeres. ¿Números? No, claro. Números, sí, 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 obvio que Números. sí. Pero ¿qué tiene asociado ese valor? Cuando yo La digo, mira, estimación. Un margen, hay como 15, ¿un margen de qué? un margen en el fondo de error. Margen de error, pues muy bien. Claro. ¿Quién es? Vicente Ramírez. Entonces quiere decir que estamos aproximando a un concepto que se llama estimación, y ustedes lo están diciendo que es una aproximación, ya, pero esa aproximación o estimación tiene asociado siempre un concepto, digamos, más, que es un error, un delta de error, ¿cierto? Ya sea a la baja o sea menor o mayor que el valor exacto, ¿cierto? Entonces, ¿qué procedimiento hiciste cuando calculaste la cantidad de personas en el circo? Bueno, si les dijeron, ¿cuántas personas están ahí mirando a los trapecistas? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Los contaron? Por uno. De por Uno uno. por uno. Sí, Lo ¿cierto? mismo.
Yo conté los de arriba y lo multipliqué por 2 porque como era un estimativo, Bueno, muy Yo bien. conté como por par, o sea, como 2, 2, Bueno, 4, pues, 6, más que uno por claro, uno, como 2, 4, 6. se puede, Y ¿cierto? sucesivamente. También. Pero si no los contó uno por uno, como puede haber hecho la mayoría, ¿cierto? Aquellos que no contaron uno por uno, lo que hicieron fue eso, contar, hacer una aproximación, puede contar la mitad, multiplicarlos por 2, etc. Eso tiene asociado un error, ¿cierto? A menos que queramos hacerlo exactamente, fijarnos bien que no haya ninguna persona entre medio, por ahí, alguna sombra. Eh, de lo contrario, tenemos asociado un error, ¿cierto? De acá pasa lo mismo. Bueno, puedo empezar a contar la cantidad de mujeres y decir 2, 4, 6, unirla, pero pasa que no es, digamos, tan lineal, empiezan a hacerse, unas van por delante, otras van por detrás, y lo que yo pensaba que a lo mejor hay una diferencia de una respecto de la otra, puede ser, ¿cierto? Pero igual, si quiero un valor exacto, hay que contarlas una por una. Y si no, puedo hacer una aproximación, pero esa aproximación tiene asociado un error. Bien, eso se llama estimación. ¿Cuándo se usa una estimación? Por ejemplo, previo a un asado. Me parece que unos 4 kilos de carne serán suficientes. Hay un micrófono que está abierto. Por ahí, gracias. ¿Cuándo estimamos, por ejemplo? Ya vamos a hacer un asado, entonces uno estima un valor porque exactamente no es viable tampoco saber exactamente cuánta carne se va a comer cada persona. ¿Eh? Entonces uno hace una estimación y dice con 4 kilos será suficiente. Después, luego de un concierto de rock, concurrieron cerca de 5.000 fanáticas o fanáticos, ¿cierto? Es decir, tampoco tal vez es recomendable contarlo a todos, sino más bien tener una aproximación, puesto que el valor exacto a lo mejor le sirve a ciertas personas, no a todos, ¿cierto? En ese caso hacen como algo tipo persona por metro cuadrado, ¿o no? Más que Puede ser también, ¿cierto? pero cuántas personas, no sé, pues, cierto metro cuadrado en un concierto y en metro cuadrado caen 5. Y más o menos Claro, aproximado el y ahí cuenta el resto. el Ah, contorno del concierto, ahí se claro, mide más o menos aproximado. muy bien, ¿cierto? Pasa lo mismo, por ejemplo, bueno, muchas cosas cuando se quieren contar en una placa, por ejemplo, una placa de crecimiento de bacterias, si usted quiere contar el total de las colonias, es muy difícil, pero puede contar en una cuadrícula de 4 cuadritos cuántas colonias hay y después contar cuántas cuadrículas tiene la placa y multiplicar por la cantidad de colonias de una sola y ahí puede saber un estimado del total, ¿cierto? Sobre un dueño de fondo posee alrededor de 2.000 vacunos. En una construcción, el largo de este alambre se aproxima a 18 metros. Entonces, quienes hacen estas estimaciones llegan a resultados aproximados a través de procesos mentales, ¿cierto? O sea, no es necesario, o a lo mejor en ese momento no necesita, o no es viable en el momento hacer un cálculo exacto y por medio de un proceso mental se llega a un valor X. No se usa lápiz ni papel, ni algoritmo, y tampoco instrumento de medición. Lo que hacen es emplear algunas estrategias como usar números fáciles, ¿sí? Números cerrados, ¿cierto? 5.000 personas, ¿m? Tengo alrededor de 2.000 vacunos, a lo mejor tengo 1.783, pero yo digo, tengo alrededor de 2.000, ¿cierto? Cambiar el orden en que se presentan las operaciones, realizar comparaciones, etcétera. Como decía la compañera, ¿cierto? Decir, calcular más o menos la cantidad de personas en un metro cuadrado y si tengo la idea de cuántos metros, podría hacer una comparación del resto de los metros, sirviéndose de indicios y conocimientos previos que les permitan aproximar los cálculos. O sea, mientras el cálculo, o sea, cada vez que el cálculo sea más complicado, bueno, tenemos que hacer uso de la matemática que vamos conociendo a medida que vamos creciendo. Bueno, formalizando el concepto. La estimación de medida es un proceso mental que se basa en el conocimiento internalizado de referentes y unidades de medida convencionales. El referente puede o no estar explícito
en la situación problemática. Una vez que lo tenemos, la comparación es la operación mediante la cual se identifica la cantidad de veces que el referente se repite en la colección o cantidad. ¿Mm? Si no tenemos un referente, ¿qué es lo que usamos? Pequeños conjuntos, ¿cierto? El resultado que se obtiene de este proceso no es exacto, sino que corresponde a una cantidad cercana de lo que se requiere determinar. Por tanto, la estimación siempre tiene asociada la idea del error. ¿Mm? Uno de los factores que nos fuerzan a estimar es tener una cantidad limitada de tiempo, lo cual nos impide contar o medir. Es por esto que la estimación podría ser confundida con la subitización. Pero hemos visto que la subitización consiste en determinar con exactitud la cantidad de elementos de una colección. O sea, es lo que habíamos analizado anteriormente, el tema de los conjuntos. La subitización es una herramienta que se utiliza, eh, que es un método para aprender matemática de manera manipulativa y vivencial. Es decir, en los niveles más pequeños, ¿cierto? Consiste en estimar o adivinar cuántos elementos hay en una colección sin necesidad de contarlos. Es una actividad que permite a los niños ejercitar el cálculo mental y estimativo. O sea, se utiliza en los primeros niveles de transición porque el estimar tiene asociada la idea de un cálculo mental. Además, propicia la agilidad del pensamiento y la atención, así como progresivamente alcanzar un nivel adecuado de estimación. ¿Cómo se hace la subitización? Realizar estimaciones es algo que progresivamente hemos ido aprendiendo. O sea, por ejemplo, nosotros como adultos, cuando estamos en una fila del supermercado, sabemos que miramos y decimos, oh, quedan como 2, quedan como 3, quedan como 4 personas, ¿sí? Delante de nosotros, sin necesidad de contarlas. O sea, solamente miramos. Por ese motivo es una actividad interesante y muy sencilla para trabajar el aspecto de las matemáticas desde edades tempranas. También hay que tener en cuenta que esta actividad es para ayudar a los niños a desarrollar la capacidad de estimación, por lo que no es conveniente contabilizar los errores, sino ayudarlo a progresar especialmente en las cantidades más altas. ¿Mm? Bueno, la estimación es un concepto que usamos siempre, seamos, bueno, desde niños, adolescentes, adultos, ¿cierto? Siempre estamos estimando cosas, porque no necesariamente todo lo hacemos de manera formal. Hacemos una estimación mental, eh, hacemos, bueno, cálculo mental, ¿cierto? Una estimación mental. eh, y después, si necesitamos un valor exacto, bueno, vamos, nos sentamos y nos damos un tiempo para eso. Pero en los primeros años de edad, la idea es que los niños puedan acceder a la subitización, que es más que nada ir contando. A medida que van creciendo se van aumentando las cantidades, pero contando sin necesidad este, de, de hacer sumas, de hacer algoritmos o procesos formales, sino más bien contar elementos de una colección, de un conjunto, y después irlo asociando a una cantidad mucho más grande, ¿ya? O sea, si le enseñamos a contar de 5 en 5, por ejemplo, de 3 en 3, de 10 en 10, ¿ya? Entonces después cuando le mostremos conjuntos grandes de 100 unidades, por ejemplo, eh, la idea es que el niño tenga la capacidad de hacer subitización de esos conjuntos más grandes, pero asociados a la idea ya que conoce de 10 elementos, entonces puedo encerrar 10 y si tengo 50 elementos puedo hacer 5 conjuntos de 10 y decir, ah, sí hay 50, o por lo menos aproximadamente hay 50. ¿Mm? Bueno, por decir algo, ¿ya? Entonces, ese es un concepto importante que se va desarrollando a medida que los niños van creciendo. Bueno, básicamente la subutilización, ¿para qué sirve? Para desarrollar la agilidad mental, ¿sí? Esa es la idea. O sea, para adquirir un buen nivel de agilidad mental se necesita ejercitar la mente. La mente se puede ejercitar de distintas maneras, pero en los primeros años, una de las mejores formas de hacerlo es haciendo matemática, no necesariamente, como le decía, con algoritmos, con cálculos formales, sino usar esto que es, los niños lo ven como un juego, ¿sí?
independiente de la edad, lo ven como juegos, que son la subjetización, la estimación, los cálculos aproximados, pero eso implica una rapidez mental, ¿cierto? Una agilidad. Estos ejercicios permiten al niño en escasos segundos tomar una decisión con respecto al número de elementos que hay, sin darle tiempo a contarlos, ¿sí? Entonces tiene que estimar, y cada vez esa estimación se va haciendo más fina a medida que se ejercita. Ejercitar esta rapidez mental le ayuda a desarrollar el pensamiento divergente. Esto también le llevará a encontrar soluciones más rápidamente a sus problemas cotidianos y a los relacionados con las matemáticas más adelante. O sea, cuando usted le está dando una buena herramienta al estudiante, cuando lo presiona un poco, ¿sí? Pero no presionarlo en, digamos, el mal sentido de la palabra, sino en generar una agilidad mental en él o en ella. ¿Por qué? Porque, bueno, el pensamiento divergente a usted le permite, eh, con soluciones tipo, ¿cierto?, asociarla a distintas problemáticas e ir pensando qué soluciones adecuadas según la problemática que se le va presentando. Pero ya tiene soluciones dentro de su cabeza que son una especie de, ¿cómo decirlo? Como una pequeña biblioteca donde puedo ir sacando ciertos libros que me van a servir para solucionar cierta situación. Pero los tienen ahí guardaditos. También sirve para ejercitar el cálculo mental, o sea, potenciando la estimación unida a la atención total durante apenas unos segundos. ¿Por qué? Porque recuerden que los estudiantes, a medida que van creciendo, van centrando van cambiando su atención, ¿sí? Al principio, cuando son más pequeños, en la sala de clases, si ustedes se fijan en una sala de clases no sé, de niños de transición, o de básica, o de séptimo a octavo, o de primero a cuarto, son salas distintas en el sentido de la distribución del estudiante, la cantidad de niños o niñas, todo lo que hay en las paredes, cierto, dibujado, qué sé yo. En cambio, si vamos a una sala de jóvenes, de adolescentes más grandes, bueno, ya la distribución tiene un orden, ¿cierto? Un poco más lógico. Las paredes ya no están tan llenas de cosas. Entonces, bueno, los niños van cambiando su atención, ¿sí? Y eso, el profesor, bueno, tiene que ser capaz de darse cuenta que la atención de una clase no va a ser, si la clase dura 90 minutos, no va a ser de 90 minutos. El estudiante el estudiante tiene ciclos de atención, ¿no? O sea, primero se prepara, o usted como profesor prepara al estudiante para que ponga atención, después viene un pic de atención en lo que usted está hablando, y después baja hasta que ya no se desatiende totalmente, se desentiende totalmente la clase. Eso dura aproximadamente 20 minutos. ¿No? Y usted tiene que volver, cada 20 minutos, volver a darle énfasis otra vez a la clase en otro ejemplo, por ejemplo, o en otro ejercicio, en otro problema, algo que pareciera interesante, y nuevamente el estudiante se vuelve a concentrar, y así. Puede tener unos tres ciclos durante la clase, o más. Algunos son más rápidos, otros más lentos. Bueno, así que potenciando la estimación unida a la atención total durante apenas unos segundos, conseguimos progresivamente que la mente del niño se sienta capaz de llevar a cabo el cálculo mental de una manera rápida y sin apenas esfuerzo. Algo que llevamos toda la vida tratando de lograr. Bueno, no, eso quiere decir que cuesta, ¿cierto? O sea, nada es fácil. Y el cálculo mental a los niños, bueno, si no se asocia de repente a juegos o a material concreto, es difícil que se pueda lograr solamente con números y ejercicio, ¿ya? Bueno, fomentar la reflexión. Ese es otro objetivo de la subjetización, que es estimulando la capacidad de estimar del niño, contribuimos a evitar respuestas irreflexivas o absurdas que más tarde se trasladarán al resto de ámbitos. Es decir, es una buena herramienta. Usted, además de que el niño le está creando una especie de hábito de poner atención,
Además, el estudiante está teniendo la capacidad de resolver sus problemas con pensamiento divergente. Y además, estaría usted contribuyendo a que sus respuestas sean más reflexivas, sobre todo en el tema de los números, que inevitablemente las respuestas numéricas son exactas cuando queremos una respuesta formal, ¿cierto? Es decir, cuando yo enseño, cuando enseño matemática o qué sé yo, o algo relacionado con la matemática, no es lo mismo que enseñar historia o enseñar lenguaje, que pueden haber múltiples miradas de un solo problema y podemos quedarnos con una o con dos o con tres. En cambio, matemática, si hay un problema, el ejercicio te lo hace, aplica un algoritmo, resuelve y el resultado es uno. No puede ser dos o tres. ¿Sí? Me refiero es uno según el contexto. Entonces uno no puede decir, pero es que yo digo que podría ser menos 2, y otro dice, no, pero yo pienso que podría ser menos 3. No, pues el algoritmo dice que el resultado va a ser uno, ¿no? Entonces, bueno, eso ayuda a que entonces los estudiantes reflexionen sobre lo que van a decir, ¿no? Y en el caso de los números, y después más tarde esto se traslada al resto de ámbitos, es decir, ya no voy a estar hablando cualquier cosa, sino que voy a pensar un momento, voy a reflexionar antes de emitir mi opinión. Por ejemplo, si mostramos una diapositiva con muchos elementos, sería absurdo que contestara que hay 3, o viceversa. Si hay pocos elementos, sería reflexivo que dijera que hay 12 o más de 12. Se trata de ayudarle a acertar la cantidad exacta o acercarse al resultado real. La subjetización, que es una técnica cada vez más utilizada, es un método sencillo y eficaz para conseguir. Bien, volviendo a la estimación. ¿Eso es una mano levantada? Dígame nomás. Sí, profe, disculpe por interrumpirle, pero ya son 10 para las 5. Oh, bien. Gracias. Gracias. Se nos fue rápido la hora. Sí. Sí. Ya, en 5 minutitos vamos al break. 5 minutos, es que para acordarme, muchas gracias. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una consulta que no entendí bien cuando usted se refiere al pensamiento divergente? ujú. Eso, no entendí bien a qué se refiere con eso. Ok, ya. Bueno, hay pensamiento convergente, hay pensamiento divergente, hay, bueno, distintas teorías del pensamiento, ¿cierto? También. Pero básicamente los pensamientos que son divergentes o convergentes tienen que ver con, o por lo menos en la matemática y en lo que estamos viendo nosotros, se relaciona un poco en la toma de decisiones y la resolución de problemas o crear una cierta mirada, ¿cierto? Hay miradas donde unas soluciones tipo que ya conozco, ¿sí? Me pueden ayudar para resolver distintas problemáticas. O la otra forma es tomar la problemática y buscar la solución particular para esa problemática, ¿no? Entonces, eso puede ser divergente, convergente, dependiendo del contexto y la situación, ¿sí? Pero lo podemos retomar a la vuelta, ¿ya? Quiero terminar la idea con los problemitas, antes que nos vamos. Se pueden distinguir dos tipos de situaciones asociadas a la estimación, que es la estimación de una cantidad o una medida y la estimación del resultado de una operación. O sea, podemos estimar la medida de algo y podemos estimar el resultado de una operación. Entonces, ¿qué decía la actividad 1? Decía, situación 1. Ya, el niño, bueno, dijo, cuestan como 7.000. Bueno, él vio el precio 7.000 algo, 7.000 y algo, y también vio 6.900. Entonces, bueno, ¿qué proceso hay detrás de la afirmación que todos cuestan como 7.000, que hace Domingo? Hay una estimación. ¿Qué debería haber considerado Domingo para saber si podía comprar el helicóptero con 7.000 pesos? Porque al final eligió el helicóptero, ¿cierto? Bueno, como Domingo sabía que no disponía de más de 7.000, entonces su estimación debe considerar que no puede pasarse de ese monto. Luego de adquirir el regalo, el mismo niño con la mamá van al supermercado a comprar algunas cosas para la casa. La mamá de Domingo revisa su billetera y ve que le quedan 21.530.
pero además sabe que en su bolsillo le quedan algunos billetes y monedas más. Pregunta, ¿cuál de los siguientes procedimientos le conviene realizar para estimar la cantidad de dinero total que tiene para la compra, asegurándose de que no le falte dinero al comprar? ¿Y por qué? Aproximar por exceso ambos montos, aproximar por defecto ambos montos y luego sumarlos en ambos casos, o aproximar por defecto un monto y por exceso el otro y luego sumarlos. Bueno, ahí vamos a ver qué significa eso, ¿ya? Vamos al break, son 10 minutos, entonces son 5 para las 5 hasta las 5:05. Y ahí volvemos, ¿ya? Ya, profe. Voy a dejar grabando.
Bien, continuamos. Estábamos entonces ahí. Bien, aquí hay unos procedimientos, ¿cierto? Dice aproximar por exceso ambos montos y luego sumarlos, aproximar por defecto ambos montos y luego sumarlos, y aproximar por defecto un monto y por exceso el otro y luego sumar. Para asegurarse de que no le faltara dinero, la mamá de Domingo debe buscar un valor cercano al monto de dinero que realmente tiene, pero que sea menor. Entonces, claro, aproximar por defecto ambos montos y luego sumarlos. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, inmediatamente lo explico, ¿ya? Eh, y aquí viene otra situación. Bueno, estas las pueden ir resolviendo ustedes después, ¿ya? Solamente la voy a leer. Mamá, tengo una situación. Mamá, tengo que llevar un detergente y un lavaloza. Bueno, proviene de lo mismo. Son 13.000 más 3.000, son 16.000 pesos en total. Llevaré también 1 kilo de azúcar y un tarro de café. Son 1.000 más 7.000, 8.000 pesos más. En total llevo 24.000. No me alcanza para un tarro de leche que cuesta 2.319. Pues con eso me paso. ¿Por qué crees que la estimación realizada por la mamá de Domingo tiene tanta diferencia con el valor real de la cuenta? Bueno, ahí viene una alternativa, ¿cierto? Porque aproxima por defecto, porque aproxima por exceso o porque no calcula correctamente la suma entre los múltiplos de 1.000 que le corresponde a la aproximación de los precios que está llevando, ¿no? Y aquí viene otro digamos, situación de la misma, es decir, que tiene que ver con lo mismo, que es la cuenta final de lo que gastó, ¿ya? Entonces, la estimación se usa también para obtener un valor aproximado del resultado de una operación aritmética. O sea, que además de estimar, ¿cierto?, de hacer un cálculo aproximado que tiene asociado un error cuando no queremos ni contar, ni medir, ni necesariamente no tenemos el tiempo tampoco. Además de eso, la estimación se usa también para obtener un valor aproximado del resultado de una operación aritmética, es decir, pensado en nuestras mentes. Con ello es posible, por ejemplo, tener en forma rápida información sobre una situación que involucre una operación o verificar la razonabilidad de una respuesta a un cálculo o problema. ¿Qué tipo de aproximaciones? Bueno, conocemos o por lo menos hemos estudiado en nuestra vida: el redondeo, el truncamiento, la aproximación por exceso y por defecto. ¿Qué es el redondeo? Para redondear un número, primero debemos saber o decidir a qué orden queremos aproximar. A la unidad, a la decena, a la centena, etc. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Si la cifra a la derecha de la posición elegida es menor que 5, la cifra elegida se deja igual y todas las cifras a su derecha se cambian por 0. Si la cifra a la derecha de la posición elegida es mayor o igual a 5, la cifra elegida se le suma 1 y todas las cifras a su derecha cambian por 0. Es decir, por ejemplo, 1438. El rojito es el que está aproximándose, está redondeándose. Entonces sería la decena, el 3. Se aproxima, bueno, ahí dice el 3, digamos, si la cifra que está a la derecha es, en este caso es el 8, mayor que 5, así que se redondea a la cifra siguiente, ¿cierto? O sea, dice ahí, si la cifra elegida si la cifra a la derecha de la posición elegida es mayor o igual que 5, a la cifra se le suma 1 y todas las cifras a su derecha se cambian por 0. O sea, el 3, ahí, como la que está a la derecha, entonces es más grande que 5, al 3 se le suma 1 y el resto queda en 0. Bueno, y ahí se pueden usar las reglas según los ejemplos que están ahí, ¿sí? Según, además, donde aproximemos, o sea, perdón, donde redondeemos, ¿ah? A la unidad, a la decena, a la centena, qué sé yo. Pero bueno, esto ya es, si ustedes se fijan, el proceso de estimación se está un poco como formalizando, ¿cierto? Es decir, hay reglas para esto, ¿no?, para ciertas estimaciones. Bueno, aquí viene un ejemplo, ¿ya? Vamos a saltarlo por letra B, truncamiento. Este procedimiento consiste en reemplazar todas las cifras a la derecha de la escogida para efectuar la aproximación por ceros. O sea, usted trunca el número en una cifra que usted elija.
Por ejemplo, en el segundo ejemplo ahí, dice 3.578 y el 5 está en rojo, entonces le dice, hay que truncar la cifra a la centera, entonces todo lo que viene después se trunca como 0 nomás. O cuando es truncado a la centena, ¿cierto? En ese caso. O si es truncado a la decena, la unidad de mil, la que sea. Ahora, en algunos casos, porque por ejemplo aquí dice 3.578 y quedó como 3.500, no significa entonces en ese caso que haya que, o sea, el valor va a quedar truncado nomás en la unidad que usted elija, en la posición que usted elija. Y estimación por exceso, por defecto. Bueno, por exceso, como su nombre lo indica, aproximar por exceso significa tomar como aproximación un número mayor que el dado. ¿Sí? Dice, significa tomar como aproximación un número mayor que el que se está dando. O sea, 3.452. Entonces, por exceso hay que inmediatamente el número donde se puede aproximar a un número que sea mayor que el 3.452, que el 3.460, y que es un número fijo que podemos utilizar para redondear en nuestra mente, ¿cierto? En nuestra mente. Y bueno, aquí ven otra vez las reglas están basadas en la posición, ¿sí? Aproximado por exceso a la decena, puede ser a la centena, a la unidad de mil, así sucesivamente. Y por defecto, como el nombre lo indica, dice aproximar por defecto significa tomar como aproximación un número menor que el dado. O sea, en el anterior decía 3.452 y se aproximó por exceso a 3.460. Acá el 3.452 quedan 3.450 por exceso, por defecto, truncamiento y redondeo. Bueno, todos estos casos que hemos nombrado son situaciones que se han ido dando a través del tiempo y que se le ha dado algún tipo de formalización, ¿ah? Como un nombre, como por ejemplo redondeo, truncar, exceso, defecto, o han sido técnicas que en algún momento los pueblos han usado y bueno, dentro de la cultura ya más universal se ha tratado de dejar como procesos distintos, entonces siempre nos enseñan todo esto, ¿m? Pero todos tienen un fin, que es un objetivo, ¿cierto? Que es bien transversal, que es hacer aproximaciones, hacer estimaciones de un valor dado, pero, y además aquí lo que queremos es que estimar el valor de una operación, ¿sí? Esa es la diferencia entre hacer una estimación, por ejemplo, como un juego, como hacerlo en una sala de clases, en una problemática, ¿eh? Y esto, el redondeo, el truncamiento, el exceso, el defecto, ya le va dando reglas a ese juego. Ya no era tan fácil, digamos, como buscar un valor nomás. Pero en los niveles iniciales, obviamente que decirle a los estudiantes, no sé, en segundo básico, tercero, que hagan redondeo, truncamiento, exceso y defecto, es difícil, ¿sí? Porque, como ustedes se fijan, son muy parecidas todas las técnicas. ¿En qué se parecen? Bueno, básicamente en las posiciones que hay que ir eligiendo o que nos piden que tengamos que aproximar. Y eso confunde un poco al estudiante. Entonces, siempre es bueno enseñarle una, se le enseña una, bien enseñada, que la ocupen bien, una de estas técnicas, y luego pasa a la siguiente, que le dice que existe otra, que no es la misma, pero se parece, y ya cuando maneja una segunda técnica es más fácil que se dé cuenta que por exceso, por defecto, digamos, o sea, pueden aparecer más. Ya no va a ser como una sorpresa ni algo que lo va a confundir. Entonces, pero el estudiante ya va a tener la base, se va a sentir seguro o segura de que sabe aproximar de alguna manera, ¿no? Y después le podemos enseñar las otras dos o las otras tres. Bien. Pero no se le enseñe todas juntas porque no sirve, ¿no? A eso me refiero. El Ahí se propósito confunde. claro, es que, por ejemplo, mire, volvamos ahí.
El redondeo es para en mínimo un par de clases, ¿ya? El Claro, redondeo. claro. Y después ahí tiene 2 clases para que entiendan el concepto con ejemplos. Y tiene mínimo unas 2 clases más para que hagan ejercicio de redondeo. Y cuando ya se maneja el redondeo, usted tiene que decirle que existe otra más, que es, por ejemplo, el truncamiento. Porque el exceso y el defecto se enseñan juntos. Eh, entonces, ahora va a tener que aprender el truncamiento, pero ya no se va a demorar 4 clases, va a demorar 1 o 2, dependiendo del grupo, porque va a ser más fácil. Lo importante es que Claro. ahí vean la diferencia. ¿En qué está la diferencia? Y asocian también. Claro, bueno, ahí en todas las habilidades, ¿cierto? Y después ya, Claro. el exceso y el defecto, eh, que si bien es cierto, tal vez no la puede incluso usted el exceso y defecto dejarlas para el otro semestre, incluso para el otro año, ¿ya? Porque en la matemática siempre se está retomando, son ciclos. Lo que usted aprende en ciencia media es lo mismo que aprendió en la básica, pero más difícil, más profundo, más, ¿ya? Entonces, se avanza, pero recuerde que el avance no tiene que ser respecto del contenido. Voy a enseñar redondeo, voy a enseñar truncamiento, no. Usted lo que tiene que decir es que voy a enseñar, es decir, voy a desarrollar cierta habilidad, para eso elijo un objetivo, y lo que voy a enseñar va a ser el contenido para que desarrollen esa habilidad. Entonces, el fin último no es enseñar un contenido, el fin último es, de usted como docente, es que el estudiante desarrolle habilidades. Porque con eso llega a las competencias. A propósito de la enseñanza de la estimación en la escuela, busca que los estudiantes sean capaces de predecir situaciones probables, una predicción que no necesariamente es exacta y que siempre va a tener asociado un error. Valorar la razonabilidad de los resultados, es decir, ser capaz de darse cuenta de que está dando una respuesta que es correcta o incorrecta con el solo hecho de mirar el problema, ¿sí? Necesidad de hacer los cálculos. Proponer respuestas aproximadas de manera rápida. Es decir, puedes someterlo a una cierta presión, ya sea de un juego, de una problemática, de un concurso, de algo que quieras hacerse en la clase, pero que implique rapidez, ¿cierto? Pero cuando son más convenientes que las exactas o estas no se pueden emitir. Respuestas aproximadas. Desarrollar pensamiento hipotético, o sea, hacer conjeturas, y lo que preguntaba la compañera de los pensamientos que son divergentes, es decir, varias soluciones que pueden darle solución eh, a una cierta problemática. ¿Qué es lo lógico? ¿Cuál es el pensamiento lógico? O donde convergen la mayoría es que, eh, o que no enseña la lógica, es que si tenemos un problema, tenemos que darle una solución, ¿sí? Pero si el estudiante es capaz de tomar decisiones y ir asociando esas decisiones a distintos problemas como soluciones posibles o soluciones que se pueden acercar, entonces puedo pensar un poquito más y puedo llegar a una solución que sea mucho más viable. Eso es ser más convergente, ¿cierto? Utilizar comprensivamente los conceptos relacionados con la numeración, las operaciones y la medida. Si de ahí ya usted ya pasa a algo más formal. Tolerar el error encontrándole sentido. Es decir, el error también tiene un sentido acá porque no le estamos pidiendo exactitud, le estamos pidiendo otras cosas. Rapidez, lógica, cálculo mental, atención, concentración. Pero no estoy pidiendo que sea exacta o exacto. Reformular problemas a formas mentalmente, más manejables, ¿sí? Ya solo el hecho de que el estudiante piensa que tiene un problema y tiene que empezar a hacer los cálculos y usar el algoritmo, si es que lo conoce, a lo mejor son muy pequeños todavía, ¿no? Implica, digamos, un tiempo de sentarse a pensar, qué sé yo, a diferencia de la estimación que puede ser más rápida, ¿cierto? Aplicar distintas estrategias de estimación sabiendo elegir la más conveniente a la situación planteada. O sea, bueno, en algún momento usted después ya le va a decir estima resultados por medio de redondeo, por medio de, qué sé yo, de aproximaciones por defecto, por exceso. ¿No? Bien, finalmente,
Estimar permite resolver problemas. ¿Y por qué es importante? Porque resolver problemas, así como modelar, así como comunicar resultados, argumentar, ¿cierto? Este, y todas esas son habilidades superiores en el currículum de matemática. ¿Mm? Cuando yo le digo que usted tiene que enseñar para desarrollar habilidades, le estoy diciendo que tiene que pensar en que hay habilidades que son básicas y otras que son superiores. Y usted como docente, como profesor o profesora, tiene que ser capaz de que todos sus estudiantes logren el nivel de habilidades superiores. Pero para eso tienen que pasar primero por las básicas, ¿ya? Y una de las habilidades superiores, que incluso es una competencia, es la de resolver problemas. Permite entonces estimar, permite resolver problemas de la vida cotidiana donde no es necesario o posible determinar una cantidad o medida exacta. También, por ejemplo, si usted le dice al niño o niña, ya tu mamá te manda a comprar pan, no sé, 5 panes, qué sé yo, un par de cosas más. ¿Cuánto dinero aproximadamente tú piensas que podrías llevar para todo eso? Entonces hay niños que van a dar un valor bastante exacto a eso porque eso se asocia a la realidad. ¿Mm? Estimamos el cardinal de una colección: la longitud, la masa, el volumen de un objeto, la duración de un evento, entre otras magnitudes. Eh, Esas magnitudes que tienen ya sistemas de unidad, están asociadas a un sistema de unidad, ¿sí? También nosotros las estimamos constantemente, porque o no nos acordamos de la fórmula o no sabemos cuál es la expresión matemática que resuelve una cierta problemática exactamente, pero hacemos una estimación. Me parece que este concepto lo llevamos para siempre, hasta que, bueno, lo usamos siempre. Para estimar en general se requiere contar con un referente y una estrategia para comparar este referente con la magnitud a cuantificar. ¿No? Es decir, tengo que tener una cierta idea si es que quiero hacer comparaciones estimativas. ¿Ya? ¿Cuánto mide esta, no sé, esta habitación? Bueno, tengo que tener una idea más o menos que 1 metro, deben ser, a ver, unas 3 reglas de 30 centímetros. Algo, tengo que tener un referente de algo para poder comparar en mi mente. ¿Mm? La estimación es una habilidad que se desarrolla paulatinamente, a través de actividades donde no es posible realizar un cálculo exacto o no es necesario hacerlo. Y para que un alumno o alumna aprenda a estimar, es importante orientarlo en el uso de estrategias que le permitan realizar una estimación adecuada y pertinente a la situación planteada. Las situaciones que se propician para efectuar estimaciones provienen de la vida cotidiana y es posible utilizar diversos contextos para desarrollar esta habilidad en niños y niñas. O sea, lo que yo les decía era que asociar a cosas cotidianas de ellos, ¿no? Eh, ya sea como ir a comprar al negocio, como salir a jugar con, qué sé yo, los amigos, compañeros, amigas, caminar, ¿no es cierto?, cierta cantidad de cuadras, es decir, hacer estimaciones siempre. ¿Mm? Bueno, como le digo, esto es una buena herramienta para el estudiante, ¿eh? Al principio es una herramienta fundamental cuando los primeros años, y después pasa a ser una herramienta como accesoria, ¿sí? Pero que los niños van a ir a sacarla siempre cuando no puedan obtener resultados exactos de algo. Entonces, a pesar de que no pueden obtener resultados exactos de algo, ya sea porque no saben, no se acuerdan, qué sé yo, no conocen la operación, el algoritmo, la fórmula, por lo menos pueden tener una respuesta aproximada, ¿ya? Que sea lógica, tanto para quien está escuchando como para ellos mismos, ¿sí? Eh, bueno, y todas las características que ya nombramos. Eso tiene que ver con la estimación, así que les voy a dejar unos problemas para que los vayan desarrollando en una guía, y esa para la próxima clase ustedes la suben ahí a la... Esa va a ser con nota, ¿ya? La que les voy a dejar de estimación. Bueno, con nota acumulativa, como ya saben. Perfecto. Y continuando con la semana 4, pasamos al campo de los problemas aditivos. Bueno, como ya hemos visto, en general,
en los números es importante ya conocer los conjuntos numéricos, de qué se componen, algunas características, propiedades, ¿sí? Está el concepto, bueno, anteriormente que vimos los distintos tipos de los sistemas de conteo que analizamos, verdad que vamos a analizar unos. Y ahora vamos a entrar al problema del campo aditivo, es decir, después de que el niño o niña aprende a estimar, calcular, medir, comparar, ahora ya es bueno ir formalizando no solamente la estimación como un concepto, sino ahora más bien como cálculos, y ya no son estimativos, sino que van a ser exactos. Entramos al campo de los problemas aditivos, y esto, bueno, incluye la suma, la resta, y luego pasamos al problema, a los problemas multiplicativos, que son la multiplicación y la división, ¿sí? Siempre utilizando números naturales. La suma y la resta. Vimos que los números permiten expresar la cantidad de objetos que tiene una colección, ¿cierto? Si analizamos eso y qué sé yo. Juntar dos o más colecciones, agregar objetos a una colección, quitar objetos y separar de una colección una parte de ella, son acciones que permiten caracterizar dos operaciones aritméticas básicas: la suma y la resta. Estas operaciones matemáticas posibilitan anticipar el resultado de realizar las acciones antes señaladas, y para ello se han construido a través de la historia técnicas de cálculo que van de la mano con el sistema de numeración utilizado para expresar dichas cantidades, que nosotros los conocemos como los algoritmos de la suma, el algoritmo de la resta y los que vienen después. Entonces fíjese que es importante, porque dice, estas operaciones matemáticas posibilitan anticipar el resultado de manera exacta, ¿sí? Antes de realizarlo propiamente tal, es decir, antes de tomar un conjunto y quitarle elementos o agregarle elementos, sin necesidad de hacerlo físicamente, podemos hacerlo mediante cálculos. Esa es la gracia o la gran utilidad que tiene la suma, la resta y las operaciones en sí. Una herramienta fundamental en el estudio de los números y sus operaciones es la recta numérica. Entonces, bueno, haremos uso de ella para visualizar las propiedades de la suma y de la resta. Recta numérica, que no necesariamente va a ser la recta tal y como la conocemos, con los ejes coordenados y la abscisa y la ordenada, sino más bien una recta numérica donde vamos colocando las unidades, ¿sí? E incluso sin colocar unidades podemos tener una idea de suma y resta, solamente utilizando una pequeña recta, que sería lo más simple para los niños más pequeños. A partir de estas propiedades de aquellas del sistema de numeración decimal, o sea, del sistema de numeración decimal que vimos anteriormente, justificaremos diversas técnicas de cálculo mental y escrito. ¿Ah? Hay varias técnicas que se pueden utilizar. También trataremos en detalle los algoritmos usuales para estas operaciones, justificando su validez. ¿Ya? Perfecto. La suma. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. ¿Eh? Si tenemos dos colecciones de objetos, una con n objetos y la otra con m objetos, ¿cuántos objetos tenemos en total? La respuesta es la suma de los dos números, que escribiremos como n más m. Por ejemplo, al juntar una colección de 3 pelotas y otra con 5 pelotas, la suma se puede representar como aparece en la figura, como una sola colección nueva. A eso me refiero. La adición se puede describir como la operación que da cuenta del resultado de contar los objetos que pertenecen a la unión de dos conjuntos, que son conjuntos disjuntos, ¿cierto? Son conjuntos disjuntos y nosotros hacemos la unión de esos conjuntos, y lo que estamos haciendo al unir los elementos de cada conjunto en una sola colección, esa nueva colección se llama la suma, ¿sí? Se suele distinguir entre la adición como operación entre los números y la suma como el resultado de efectuar esta operación. Bueno, ese es un dato si uno quiere más al detalle. Voy a repetir, se suele distinguir entre la adición
como operación entre los números, o sea, la operatoria misma, y la suma como el resultado de efectuar esa operación. ¿Ya? O sea, yo hago la adición y obtengo como resultado la suma. ¿Ya? Si bien esta distinción puede ser adecuada para un análisis teórico, en este contexto, digamos, usaremos la palabra suma en ambos casos. ¿No? O sea, usted a los niños no les va a dar a hacer que hagan esa distinción, ¿ya? No es necesario. Si interpretamos los números como medidas de segmentos, lo que yo les decía, o sea, podemos usar una recta de segmentos sin necesidad de colocar unidades, ¿ya? Si interpretamos los números como medida de segmentos, la suma de los dos números corresponde al largo del segmento que resulta de añadir un segmento a continuación del otro, como se muestra en la figura. O sea, tenemos un segmento mayor y un segmento menor, ¿sí? Y eso da igual al segmento total, al segmento suma. El segmento suma es la unión de ambos segmentos. Como vimos en el capítulo, o como vimos anteriormente en la interpretación de un número n, se puede identificar por un punto en la recta numérica, correspondiente al extremo derecho de un segmento de longitud n, cuyo extremo izquierdo es el 0. O sea, usted, para darle la longitud a m, en este caso al conjunto m, o al conjunto n que está bajito, ¿sí? Usted lo que tiene que hacer es plantearse en la recta numérica, colocar el 0, bueno, para que se llame recta numérica como tal, ¿cierto? Colocamos el 0 y luego, según la cantidad de elementos que puede tener esta colección en particular, m o n, puede que m tenga más elementos que n, no necesito saber exactamente ahora, pero como tiene más, le doy eh, un valor más grande a m y un valor más pequeño a n. Lo hago en rectas distintas, porque la suma la hago en la recta final que sea la adición o que sea la suma de ambos segmentos o ambos conjuntos que están delimitados en las mismas rectas. El origen es el mismo, pero la distancia que recorre m y la distancia que recorre n va a estar en proporción, en este caso, a la cantidad de elementos que tenga. Y podemos representar entonces la suma. Esta representación que está aquí, si ustedes se fijan, corresponde a la misma que está arriba en los segmentos, ¿cierto? Aquí está el mismo segmento, solamente que ahora le damos un nombre que se llama m y una medida a ese segmento, y la medida de m es mayor que la medida de n, porque eso es lo que decía el problema al principio, ahí arribita. Entonces cuando hacemos la suma de ambos conjuntos. Y como le dimos nombre al primer conjunto mayor m y le dimos nombre al segundo conjunto menor n, la suma es m más n. Y de ese m más n podemos sacar algunas propiedades. Esa es la gracia de que a alguien se le ocurrió que esto se podía transcribir de esta manera. Fíjense la manera en que porque esta manera, la que se explica acá, es la manera, bueno, esta es la forma más resumida de cómo se pensó esto alguna vez y se fue haciendo a través de la historia, ¿ya? Por medio de segmentos, por medio de cantidades que se fueron juntando, se juntaban o se separaban según la operatoria, pero después se dieron cuenta de que esto se podía transcribir a algo que fuese teóricamente, que todos pudieran entender. ¿Cuál es el concepto de la suma, de la resta y las otras operaciones? Si preguntamos a un niño o niña en edad preescolar, ¿cuánto es 4 más 3? Probablemente levantará 4 dedos de una mano y 3 de la otra. Y luego contará. Esa es la esencia de sumar, reunir dos colecciones que tienen las cantidades adecuadas de objetos y luego contar para llegar a un total, a una suma. Un niño un poco mayor podría decir 4, la misma pregunta, 4 más 3, podría decir 4 y después contar con la otra mano, ¿cierto? O solo contar en su mente, decir 4 y partir desde 4 y contar 3 más hasta llegar al resultado. Este segundo proceso es algo más sofisticado que el anterior, que es solamente contar con los dedos de ambas manos, porque implica la idea de contar a partir de un número distinto del 0. A este proceso se le llama sobreconteo. O sea, el conteo, algo que hizo el niño en la primera parte, o una niña, ¿cierto? Que con la mano
colocó 3 y la otra mano 4 y después contó el total de dedos. Eso se llama conteo. Es un conteo elemental, ¿cierto? El otro niño lo que hace es pensar en el 4 y con una mano añadir lo que se le está pidiendo, que son 3 más, y llegar a un total. Se llama sobreconteo porque no parte desde el 0 y no cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino que parte desde un valor. Puede haber partido de cualquiera, pero él no lo sabe, o ella no lo sabe todavía, ¿cierto? ¿Cuáles cree usted que pueden ser las limitaciones de sumar usando conteo y sobreconteo? Bueno, ¿qué limitaciones hay en usar conteo y sobreconteo? Uno puede decir, bueno, que los niños aprendan a contar, a hacer conteo y sobreconteo, ya me siento realizado como profesor. Pero hay limitaciones a eso, ¿cierto? El conteo y el sobreconteo son técnicas que se ocupan previas al algoritmo propiamente tal, de la suma, ¿sí? ¿Qué limitaciones tendrá el sumar usando conteo y sobreconteo? Es más complicado que los números más grandes, Exacto. ¿o no? ¿Yulisa? No, Belén, Belén, perdón. Pero muy bien, pues. Exactamente. Esa técnica a usted le va a servir. Y los niños pueden hacer conteo y sobreconteo todas las veces que quieran, siempre que los números sean pequeños, ¿sí? ¿Qué considera un niño un número pequeño? Bueno, aquello que ya no puede hacerlo con la mano, perdón, un número grande, aquellos que ya no puede hacerlo con la mano. Y va a tener que pensar en algo mental, ¿sí? Siempre que conozca bien los números. ¿Sí? Entonces va a depender un poco de la complejidad, del nivel y de lo que los niños han ido adquiriendo a través del tiempo, ¿sí? Perfecto. Voy a mover un poquito esto porque quiero cerrar. Ay, ¿qué hice? Ya. Bien, vamos a... Denme un minutito, ¿ah? Ay. ¿Cómo se ve ahí? Se ve bien, profe. Sí, se ve bien. Cerca, ¿cierto? Por ahí. Entonces, habíamos dicho de la clase anterior. Por ejemplo, si yo tenía 7194 en base 10 y lo quiero pasar a base 15. ¿Cómo le hicieron eso? Me costaba eso, profe. No lo sabíamos aplicar mucho. Ah, ya, vale. Por favor. Ok. ¿Qué puede ser? A ver. Entonces, bueno, ese mismo. Si lo queremos pasar a base 15, lo que tenemos que hacer
es cualquier número que ustedes quieran transformar de base, ¿ya? Desde base 10 a otra base, que no es lo mismo que lo que habíamos visto, parece anteriormente, desde base 10 a otra base, lo que tienen que hacer es, hagamos uno más cortito, porque si no se va. A ver, ese está en base 10, y lo queremos pasar a base 4, ¿ya? Entonces, usted lo que hace es tomar el número, se ve, sí, qué feo, ¿no? Y lo va a dividir, ¿ya? ¿En qué número lo va a dividir? En la base a la cual usted quiere llegar, en este caso en 4, ¿ya? Ahora, lo va a dividir tantas veces sea necesario hasta llegar a un punto en que ya la división no es posible. En este caso, por ejemplo, si tomamos el 5, esto va a ser 1, ¿cierto? Y ahí nos va a dar 1. Voy a hacer la división bien rapidita. Bajamos acá a 16 y serían 4. Y acá son 0. Bajamos el 9 y acá nos da 2, ¿cierto? Y nos sobra 1. Bien, ese 1 es importante porque lo vamos a ir necesitando. Ahí hicimos una división. Pasa que como el número que resultó de la división, ¿cierto? El dividendo, el divisor, el cociente, el resto. El dividendo, el divisor, el cociente, el resto, ¿cierto? Lo que resultó de la división, 142, hay que volverlo a dividir en 4, porque esa es la base a la cual queremos llegar, y así sucesivamente, ¿ya? Bueno, 142 son 3 por 4, 12, 13, 14, 2, bajamos acá, y 5 por 4, 20. A 22 son 2. No sé si se ve todavía, pero el resto fue un 2, ¿sí? Ahora, ese numerito, 35, todavía se puede seguir dividiendo en 4. ¿Mm? Y eso me da 8, ¿cierto? Y eso sobran 3. Bueno, ahí lo encierro otra vez. El 8 todavía se puede seguir dividiendo, que serían 2. Y eso me da 0 como resto, ¿cierto? Bien, y el 2 es el último resultado que obtuve. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Desde el último resultado hacia atrás me devuelvo, ¿sí? Tomando el último resultado y todos los restos que fui obteniendo en ese orden, ¿sí? Y los voy anotando. Desde atrás hacia, bueno, voy a decirlo así, desde atrás para adelante, no sé. Entonces, el último resultado fue el 2. El último resto fue el 0. El siguiente resto fue el 3. El otro fue el 2. Y el último en este caso sería el 1. Ese es el número 20.321 en base 4, que corresponde a quién? Al 569 en base 10. ¿Ya? Eso si queremos pasar de base 10 a otra base que no sea base 10, ¿cierto? ¿Entiendes? Sí, ahora con este ejemplo entiendo algo más, profe. Sí, ya. Bueno. Y acuérdense que si quería pasar de una base que no era 10, sino que una otra base distinta, a la base 10, o sea, lo contrario a esto que yo hice acá, lo que teníamos que hacer era, por ejemplo, si borro acá, si teníamos, por ejemplo, 2356 en base 8 y lo queremos pasar a base 10, No veo bien, profe. ¿no se ve? No veo el número. Mm, ¿Pero no lo ve porque está oscuro? No, es que no, como que está cortada la imagen. Ah, sí, mire, es que algo pasa que tiene que
En su pantalla, no sé si tiene que girarla, no sé qué se hace, pero algo se hace. No sé. Ay, ¿Ya? ya. Tiene que rotarla o algo así. Bueno, aquí lo que hay que usar es el método de Ruffini. ¿Ya? Que ese es el método Ruffini, que es el mismo que van a usar ustedes después en división sintética, es que colocan el valor 2356, hacen una especie de tabla, ¿ya? Y acá abajito colocan la base en la que original de este número, que es base 8. Ahí, ¿ya? La base 8. Y el primer número de la primera columna, el 2, lo bajan como a esa zona del resultado, podríamos decir, y empiezan a hacer multiplicaciones cruzadas entre esos dos. 8 por 2 y la colocan ahí, 16. 8 por 2, multiplicaciones, 8 por 2, 16. Y hacen la suma de esta columna, que es 16 más 3, porque ambos están positivos, por eso hago suma. Si fuese menos 16, yo tendría que hacer la resta. Bueno, que 16 más 3 son 19. ¿Sí? Perfecto. Y ahora vuelvo a multiplicar. 8 por 19. ¿Sí? Si alguien lo puede hacer, por favor. Son 8, 8 son 16, son como 152. 152. 152, perfecto. Lo coloco en la otra columna que sigue. Y hago la suma porque ambos son positivos. 157. Y vuelvo a decir 8 por 57, perdón, por 157. 157. 8 por 157 de la suma de 152 y 5. ¿Sí? Ahí vamos a colocar suma. 1256. 1256. Y hago la última suma. 1262, ¿cierto? Bien, esa última suma, 1262, corresponde al resultado. Entonces usted dice 2356, que está en base 8, corresponde a 1262 en base 10. ¿Ya? Bueno, eso era para un poquito, si habían algunas dudas de lo anterior, ¿ya? Ya, jóvenes, mañana seguimos. ¿Sí? ¿Y ahora? Muy Ya, bien. profe, nos vemos. Chao, profe, que Bien, esté ¿eh? bien. Cuídense Nos vemos, cuídense. y nos vemos mañana. Chao, profe. Chao, Chao. chao. Profe, Chao, profe. profe, Sí, dígame. la prueba es esta otra semana, ¿cierto? Oye, ¿verdad? No ¿Es la sabía semana, la quinta semana? Déjeme revisar, mañana lo conversamos, ¿ya? Ya, profe. No ha Esa subido era mi duda. el clase a clase. Lo voy a revisar, Ya, ¿sí? profe. Gracias.